Vamos a continuar hablando de salud, ahora de medicamentos que a pesar de que han tenido beneficios para los ciudadanos, estos no se han cumplido. Para ello estamos con Roberto López, él es investigador de la Asociación Internacional para la Salud, AIS, y en este caso hay una alianza con la Red G para ver estos temas. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alexandro, gracias por la invitación y felicitaciones por tu programa. Gracias, Roberto. Y cuéntanos, ha habido una conferencia de prensa sobre las ganancias de los importadores en medicamentos para el cáncer, un tema tan sensible que cada vez afecta a más familias. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto? Cuéntanos. El contexto es el siguiente. Nosotros venimos haciendo una suerte de monitoreo con los recursos que poseemos para ver si es que ha tenido algún impacto favorable las exoneraciones de aranceles a la importación y del IGB a medicamentos para el cáncer y para diabetes. O sea, en sencillo, eso quiere decir que a medicamentos para el cáncer y diabetes no pagan el IGB y no pagan el impuesto de ingreso al país desde hace varios años. Así es, desde el 2002 para el caso de cáncer y para el caso de diabetes desde el 2005. Te puedo decir que hay alrededor de más de 200 productos que están beneficiados, ¿no?, con esta exoneración de impuestos. O sea, y eso se hizo, me imagino, para que si le quitas el impuesto a las ventas y le quitas el impuesto al ingreso de las importaciones, el precio debería bajar. Claro, cuando hay la motivación de las leyes y el propósito que querían estas leyes era precisamente acercar estos medicamentos al bolsillo de los usuarios y también de las instituciones públicas, sobre todo, que ofrecen el tratamiento para el cáncer y para la diabetes. ¿Y qué sucedió? El asunto es que nosotros hicimos un primer estudio hace año y medio ya y hicimos una alerta, digamos, al Ministerio de Salud y también al público en general diciendo que no habían bajado los precios de oncológicos ni de la diabetes y sobre todo en algunos casos habían aumentado los precios, habían aumentado los precios de acuerdo a los precios esperados, ¿no? Nosotros dimos esa voz de alarma y el Ministerio de Salud hizo su propio estudio y ratificó los resultados que habíamos tenido y además dijo que el Estado en un lapso corto del periodo de estudio había dejado de percibir en ese momento 16 millones de dólares por impuestos y que nada de este sacrificio del Estado se había revertido, digamos, en menores precios para los usuarios y para las instituciones. Nosotros, con la terquedad que nos caracteriza, hemos seguido haciendo trabajos para ver si es que sucede algo y no ha sucedido nada. El Ministerio de Salud de ese entonces formó una comisión, de Óscar Ugarte, formó una comisión para vigilar, donde participaba el INDECOPI, para vigilar los precios de los oncológicos, nada más oncológicos, pero no sabemos nada, qué resultados tuvo, parece que es una comisión que murió. Porque el INDECOPI, pues... Porque INDECOPI tiene que ver en cierta manera con la posibilidad de investigar posibilidades de concertación de precios, abuso de posición de dominio, por ejemplo, ¿no?, que pueden ser corregidos, ¿no? Ahora, ¿era el mecanismo adecuado de las exoneraciones? Ahora que con el tiempo que ha pasado se demuestra que no había manera, digamos, por decirlo de alguna manera coercitiva, de presionar a estas empresas. ¿Eso se usa? Eso es un asunto moral, pero es un asunto legal. El problema es el siguiente, que las dos leyes que exoneran de estos impuestos establecen que el Poder Ejecutivo, léase MINSA, tendría que haber evaluado, y yo le añado, evaluado periódicamente si es que se lograban los propósitos, ¿no?, con estas leyes. Eso no se hizo. Recién se hizo cuando nosotros, disculpen la inmodestia, dimos la voz de alarma. Pero el asunto es que esto tenía que haber sido monitoreado desde el principio para saber si es que estas exoneraciones daban los resultados que se esperaban. No están dando los resultados y de lo que se hace es que los márgenes comerciales de las empresas importadoras crecen hasta más de 300%, por decirte una cifra de algunos productos, que significa una sobreganancia por el hecho que no pagan estos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que el Estado, por ejemplo, compra oncológicos. Y estas exoneraciones de impuestos no han sido, por ejemplo, puestos para los procesos de establecer los precios referenciales de los medicamentos cuando haces una licitación pública. Ni siquiera eso.
Ni siquiera eso. Entonces yo creo que creemos nosotros en Red G y en Acción Internacional para la Salud que el Congreso tiene aquí un caso para fiscalizar de manera cercana. Y el Ministerio de Salud del Ejecutivo tiene que dar cuenta qué ha pasado con esto, ¿no? Porque ellos tienen todos los datos, tienen toda la información como para decirle al pueblo, para decirle al Congreso, esto funciona, esto no ha funcionado, aquí solamente hemos engordado las bolsas de algunos y el pueblo no se ha beneficiado. Ahora, acá hay un asunto que yo creo que es central, Roberto, si me permites, es que no estamos hablando de zapatillas, ni de lapiceros, ni de celulares, ¿no? Que la gente puede comprarlos y, bueno, pues las empresas pueden hacer, si quieren, lo que les da la gana, ¿no es cierto? Porque son objetos de mercado. Acá estamos hablando de necesidades de salud y de una de las enfermedades que más cuesta, que es el cáncer. Y justamente para eso el Estado hizo aquello, pero estos señores ni siquiera lo bajaron y en algunos casos han subido. Yo te hago la pregunta, ¿y el Estado no podría comprar cada vez más medicamentos oncológicos e ir quitándoles el mercado a estas empresas? ¿Eso es posible? Y yo creo que es necesario, digamos, ajustar las normas. Ajustar las normas, que quiere decir que el Estado podría, digamos, abrir licitaciones internacionales para esto, abrir. Pero eso es necesario modificar. O sea, ¿qué quiere decir ciertas normas? O sea, ahorita hay un que haya grupo licitaciones internacionales y el Estado pueda convocar algunos proveedores internacionales. La otra posibilidad es que el gobierno pueda comprar medicamentos a través, por ejemplo, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué eso es importante? Porque la Organización Panamericana de la Salud puede conseguir precios bastante bajos. El problema es de que algunos medicamentos para el cáncer, aquellos llamados biológicos, son de única fuente. Son monopolios en realidad. Tienen un único proveedor. Y realmente habría que ver, y esto tiene que ver con la inteligencia que tiene que desarrollar el gobierno, de ver que estos productos cómo son vendidos en otras partes, ¿no? Porque en otras partes los precios tenemos entendido que son más baratos. No en todas partes son más baratos. En algunas partes son más baratos. ¿Qué han hecho en esos países? ¿Qué han hecho en esos países? La otra cosa que es importante, y aquí yo creo que es necesario hablar muy claramente, porque todos piensan que el mercado es el que puede producir automáticamente el bienestar de la población. Y nos convertimos... Ya no todos. Ojalá, somos un poco más entonces, ¿no? No, el asunto es que aquí se piensa que al mercado no hay que tocarlo. El asunto es que estamos hablando, como tú dices, lo que tú dices es cierto. Estamos hablando de bienes que tienen que ver con el derecho a la salud. Claro, claro. O sea, son bienes que cumplen un rol social, que están, digamos, para satisfacer los intereses de la salud pública. En España, por ejemplo, se concertan precios. En España se concertan precios, y no por la crisis. Esto viene de atrás. Eso quiere decir que la lista de medicamentos que son cubiertos por la Seguridad Social, aquí el equivalente sería el listado único de medicamentos, el petitorio único, tendría que ser también regulado. O sea, márgenes para el productor, márgenes para el gran distribuidor y márgenes para el detallista. Eso es en España. Eso es en España. Eso es en España. O sea, claro. Un país capitalista, no es un país que está protestando porque le han quitado Repsol. O sea, España regula los precios de los medicamentos. El país de Telefónica, el país de Repsol, el país del señor Matelefantes, el país de Rajoy. Regula los precios. Lo que pasa es que aquí queremos que no se toque el mercado, ¿no? Y aquí y allá se toca porque se sabe que estos medicamentos que están cubiertos por la Seguridad Social tienen que estar al alcance de las instituciones y del bolsillo de la gente, ¿no? Aquí empecemos con el petitorio nacional único de medicamentos. ¿Qué se podría hacer así? Si tú fueses, Roberto, te encargan y te dice el señor presidente de la República, Roberto, ¿qué hay que hacer? Exactamente. Todos los medicamentos que son considerados esenciales de acuerdo al petitorio nacional único deberían ser regulados. Todos los precios. Ahí entra cáncer, entra diabetes. Porque yo te digo, una investigación que hemos hecho ahora con datos del Ministerio de Salud, del Observatorio de Precios del Ministerio de Salud, te da unos márgenes, unas brechas de diferencia de precio de medicamentos que van desde 0.50 centavos de sol hasta 180 soles.
De diferencia de un mismo... Claro, los que dicen el mercado, así funciona el mercado, está bien, así funciona el mercado, dicen, ¿no? Y aquí el que puede comprar de 0,50 lo paga, el que compra puede pagar 180, paga 180. Pero, una cosa, los pacientes no deciden el medicamento que va a consumir. Ese es el problema. Y nadie te asegura que el paciente va a saber escoger el de 0,50 porque quien le receta, le receta uno de marca. Segundo, los precios más altos que se ven en el Observatorio de Precios de Medicamentos están en las farmacias de las clínicas privadas. Sí. Y esto tiene que ver con los seguros. Exacto, porque con primas de seguros. Y además los seguros no le permiten actualizar el tarifario. Entonces, a las clínicas hace años en las atenciones, y entonces te lo clavan por los medicamentos. El asunto es qué efectos está teniendo esto, ¿no?, sobre las primas que pagan los asegurados, digamos, a los seguros privados. Cada vez van a ser más caros, porque si siguen cargando tan altos precios a los medicamentos, realmente a tu grado de siniestralidad, que lo miden todos los años, se van a agregar estos costos que te van a decir después, mire, usted se enfermó mucho, nos gastó mucho y su prima tiene que subir, ¿no? Entonces yo creo que no es un asunto solamente de los pobres, es un asunto también de los que pueden pagar, de los que pueden pagar, le están metiendo la mano al bolsillo a todos. A todos, exactamente. Ese es el gran problema, ¿no? Y por eso es que a nosotros nos preocupa y queremos que esto sea, digamos, un tema de la agenda pública permanente. Esto no se soluciona de un día para otro, sino que necesitamos muchos esfuerzos, tanto del legislativo como del ejecutivo. Han pasado 10 años de este asunto. Y Roberto,